empezaron a investigarle un poco más a fondo y prepararon una segunda entrada y registró en la casa de Mark, ya con perros especializados con luminol, para buscar restos humanos, sangre o cualquier cosa que pudiera indicar que ahí había pasado algo más de lo que Mark quería contar. Mientras todo esto sucedía, se seguía peinando los alrededores de la zona. Todo el bosque cerca de donde vivía Mark y a 16 kilómetros de la casa de Mark se encontraron huesos humanos, unos pocos huesos como este que veis aquí, una camiseta rota, un calzoncillo roto, una media fila, una zapatilla y poco más. Pero sí, todo pertenecía a Dylan. Todo esto se encontraba en una zona de muy difícil acceso, sin senderos, y donde es bastante improbable que un niño de 13 años se haya escapado solo y haya terminado allí sin ayuda de nadie. Y también era bastante improbable que esto hubiera sucedido por un ataque de un animal, según los expertos dijeron. Sin embargo, aunque han parecido parte del cuerpo, no ha aparecido algo esencial, que es el cráneo para poder cerrar la investigación, y por tanto se sigue buscando. No es hasta noviembre de 2015, cuando unos senderistas que iban andando, pues a unos 3 kilómetros, de donde se habían encontrado los anteriores huesos, encuentran esto, llaman a la policía viene, levanta los restos y efectivamente es un cráneo humano. Los forenses lo que ven en este cráneo es que hay 3 golpes, 2 golpes encima del ojo izquierdo, 1 golpe en el lado lateral. Además, hay cortes de cuchillo afilado, y dicen que efectivamente esto no es compatible con ningún animal salvaje, que no hay mordeduras de animal, y que no hay ninguna herida que indique ni carroñeros ni otro tipo de animales que se puedan encontrar por allí. Por tanto, esto es 100% hecho por un humano, y que además dicen que no es posible que ningún animal haya transportado el cráneo desde donde estaban los otros huesos hasta aquí, que esto, una persona, es quien intencionadamente lo ha transportado de un lado a otro. Y esto cambió por completo la investigación. Dylan ya no era un niño desaparecido, el caso de Dylan era un homicidio. Dylan había perdido la vida porque alguien de forma violenta le había quitado la vida, le había desmembrado y había esparcido sus restos y sus pertenencias. En 2014, un poco antes de que apareciera el cráneo de Dylan, se había vuelto a investigar la casa otra vez, esta vez con luminol, que es un reactivo químico que cuando entra en contacto con sangre, restos que son invisibles a simple vista, restos que incluso han sido limpiados, pues hace esto. Este es el efecto más o menos que nos indica que ahí ha habido sangre. Y el luminol señaló varios puntos de la casa donde había habido sangre. Esto indicaba que una persona ha sangrado dentro de la casa y además, por el patrón de las manchas, indicaba que la persona o el cuerpo con o sin vida se había movido por la casa. Además, los perros especializados en detección de restos humanos marcaron varios puntos de la casa y el camión de Mark, que se cree que se puede utilizar para transportar el cuerpo sin vida de Dylan. Aunque todo parecían pruebas circunstanciales, en 2017 la Fiscalía decidió llevar a Mark al Gran Jurado, que es una figura jurídica que decide si hay o no evidencias para poder llevar a este hombre a juicio. El Gran Jurado dijo que sí, y por tanto, Mark fue llevado a juicio por asesinato en segundo grado y abuso infantil con resultado de muerte. Finalmente, el juicio sucedió en 2021, porque por la pandemia se fue atrasando, duró 5 semanas, y fue un caso muy complicado porque al no haber una confesión y al no haber realmente testigos directos del crimen, tuvieron que escuchar más de 50 testigos, de pues cómo era una de las partes, cómo era la otra, cómo era la relación padre-hijo, cómo era la relación con el otro hermano. Tuvieron que escuchar a todos los peritos si era posible o no que solo hubiera hecho un animal, si era posible o no que los restos los hubiera movido un animal, otras razones por las que podía haber restos semáticos en la casa que no fuera la muerte de Dylan.
diferentes perspectivas de diferentes peritos, para ver si finalmente había suficientes evidencias o no para condenar a esta persona. La Fiscalía reconstruye los hechos de la siguiente forma. Dice que según Corey, el hermano de Dylan, Dylan iba a confrontar ese 18 de noviembre a su padre con las fotos que habían encontrado. También que este mismo día, a las 9:37 de la noche, es el último momento en el que Dylan utiliza cualquiera de sus aparatos electrónicos. Por tanto, lo más probable es que en ese momento Dylan confrontará a su padre con las fotos, su padre tuviera un ataque de ira y golpeará a Dylan con un martillo que tuviera cerca en la casa. Después de esto, que separara el cuerpo de la cabeza para evitar que se supiera cuál era la causa de la muerte, y después que fingiera una desaparición en el bosque. ¿En qué se basaron los fiscales? En los restos de sangre se habían encontrado en la casa, en las zonas que habían marcado los perros especializados en restos humanos, que recordemos que eran partes de la casa concretas y el camión de Mark, que los restos se encontraron en una zona de difícil acceso andando. Había que acceder utilizando transporte para poder llegar hasta allí, y además no estaba señalizada. No había camino, y era muy difícil que un niño llegara hasta allí de ninguna forma. También el hecho de que no parecía que Dylan hubiese salido por su cuenta en ningún momento, y también en el hecho de que Dylan había mostrado rechazo en ir con su padre en numerosas ocasiones antes de llegar, además del testimonio de su hermano, donde decía que habían encontrado las fotos, qué fotos eran, y que Dylan quería confrontarle. Además, la abogada de Ellen, de la madre de Dylan, testificó llorando diciendo que ella misma, la abogada, había dicho a su madre que tenía que mandar a su hijo con Mark, porque legalmente era lo que tenían que hacer y que se sentía realmente mal porque había visto a Dylan inquieto, asustado y con bastante miedo hacia su padre. Pero no tenían ningún fundamento legal para no mandarle con él. Y por su lado, la defensa, pues lo que hizo fue decir que los animales, en este caso los perros en policía, no eran 100% fiables, que no habían encontrado ADN ni huellas dactilares en los restos de Dylan, que los restos semáticos que había en la casa, los restos de sangre, no eran muy grandes y que no podía haber muerto nadie con esos restos y que, en general, pues no tenían evidencias para decir que había sido Marca. Y finalmente, después de más de 6 horas de deliberación, fue condenado como culpable de los 2 cargos y condenado a 48 años de prisión, que es el máximo que se puede condenar para estos delitos en Colorado. Mark continúa diciendo que esto ha sido una sentencia injusta y que él no ha sido, y Elaine dice que es todo lo justo que puede ser, pero que claro, nadie le puede devolver a su hijo.